Bien, mi Alex, como te comentaba, bueno, en el asunto del transporte con don Lauro, Sí. que es cuando se crea el transporte colectivo, ahí inicia una nueva etapa porque no se piden en su sexenio concesiones de taxi, solamente dio 14 concesiones para taxi y se las dio a algunos periodistas del sitio de la entrada de La Varona, Bello Horizonte. Solamente dio 14 concesiones, ni una más, porque había hecho el sorteo el que te comento, cuando se creó el transporte colectivo. Bueno, a la llegada de don Antonio, volvió a aparecer el mismo esquema. Había menos taxis, obviamente. Existían alrededor de 550 en Cuernavaca, 15 en Zapata, 20 en Xochitl. Era muy poco, ¿no? Cuando llega don Antonio, bueno, pues se abre la expedición de concesiones, primero a los transportistas. A ver, ¿hace falta transporte? Sí, ¿cuántas? Les vamos a dar 50 por agrupación. Existían 5 agrupaciones, por todas, en el momento. Que aglutinaban, obviamente, uniones de choferes, de pequeñas, ¿no? Nos da las 250 concesiones después de esa firma de ese documento, y estábamos de acuerdo en que se abriera, y inmediatamente de que pagamos, se abre el decreto donde todo aquel que tuviera un vehículo 4 puertas y pudiera aspirar a una concesión de entrada, y entonces ya te imaginarás cómo subo los transportes. Se saturó nuevamente el transporte, y bueno, cuando don Antonio de Palacio saca a René Sánchez Beltrán, pues nos vamos todos encima para que cierren, porque el coronel Ávila Piña, que fue el que llevó a sucederlo, pues empezó a hacer la vendimia de permisos. Incluso hubo un programa... Autorizado por el gobernador de ese momento. Yo creo que, fíjate que don Antonio paró de alguna manera lo que estaba funcionando, pero todo fue por el trabajo que hicimos de alguna forma. Llega coronel Ávila Piña y empieza a hacer su relajo y empiezo yo a meterme. Empezaron a trabajar con permisos autorizados por la dirección y empecé yo con mi relajo. Y resulta que, bueno, no sé si te recuerdas cuando tuvieron al procurador en Guanacatepec, que en esos días, no me acuerdo si un día antes, un día después, vino Nino Canún a Villavejar. Pues ahí me les filtré, me les pude meter para a nivel nacional salir con el asunto de que había corrupción en la dirección de transporte, con evidencias obviamente. Y bueno, pues me metí tan duro que don Antonio en ese momento hizo un decreto en el que se prohibía la expedición de concesiones para la zona conurbada de Cuernavaca y alrededores hasta el año 99. Logramos parar, pero resulta que Ávila Piña, no sé si sepas cómo pasó con lo de Ávila Piña. Ávila Piña es destituido, llega el que estaba el procurador, ahorita me acuerdo cómo se llama, llega, le toma la dirección y bueno, pues Ávila Piña tenía ya listas más de 1,500 concesiones en blanco firmadas por don Antonio, con su nombre y con el del secretario de gobierno. Ya las tenían firmadas por ambos. O sea, esas concesiones no eran 1,500, creo que eran 1,200. Esas concesiones las tenía que entregar Ávila Piña a quienes ya habían pagado sus concesiones y que estaban pendientes de entregárselas para tener todo regular. Entonces, como lo sacan y él se queda con ese bonche de concesiones firmadas, lo que hace es se las vende por allá a un líder. Y ese líder hace su negocio con otros más. Y bueno, de ahí nace el pirataje oficial, con el que nos llevamos mucho tiempo peleando, a partir del 94 que entra Carrillo Lea, que es cuando hacen válidas esos títulos de concesión expedidos en el 90. Pero bueno, ha sido un caminar un poco difícil, pero al final de cuentas, el gobierno es el que marca la pauta, el que da el chance de que haya coyotes, o de que se maneje de una forma o de otra. Y bueno, pues ahorita
acaba de terminar el gobierno de Graco Ramírez, que nos hizo muchísimo daño, donde pidieron concesiones a través de permisos extras de los que hubo un decreto el 1 de enero del 14 para regularizar eso que veníamos arrastrando desde el 94, para terminar. Pero resulta que bien vivo Graco Ramírez y su gente, Jorge Meseguer Guillén, secretario del gobierno, pues bueno, al que había nombrado secretario, que fue a David Gómez Basilio, al momento de publicar el decreto el 1 de enero del 14, empezó a funcionar, y lo que hacen es quitan a Basilio y meten al arquitecto, al que lo vino a reemplazar a la secretaría. Es un veracruzano que está trabajando ahora en el gobierno de Morena, en la Ciudad de México. Bueno, él después de esto, después de las 3.500 que Graco anunció que se habían expedido, porque bueno, para que esto saliera, lo que logramos hacer fue un acuerdo entre transportistas y gobierno, cuando estaba todavía Adame. Para terminar con el problema del pirataje y todo esto, nos llevamos 2 años enderezando este asunto. Y bueno, en este acuerdo que tuvimos con el gobierno de Marco Antonio Adame, el número de concesiones que se necesitaba para terminar con la problemática de la zona conurbada eran 692. Como se vino la elección, resulta que Marco Adame ya no nos las quiso entregar. Digo, no, ¿saben qué es? Va a ser como que si estuviera trabajando a favor del PAN y demás, y bueno. Y, no, pues, va a tener que ser Graco el que les entregue la concesión. Pues, ¿por qué? Pues si ya acordamos, ya hicimos todo el trabajo, y va a llegar Graco y se va a hacer un relajo. No. Aquí está el documento que dice que las 692 concesiones son para este grupo de 16 organizaciones, después de los estudios de factibilidad, después de todo este rollo. 692. Cuando hacen el decreto del 1 de enero, Graco lo avienta, pero no pone número. Entonces, lo que hace Graco y Meseguer a través de la Secretaría, mandan a todos los grupos del PRD, a todas sus tribus, para que a todas les den una concesión. Entonces fueron 3.500 en vez de 692. No se le dio a transporte para ponerlo en orden, sino que Graco, con ese decreto, lo que hizo fue beneficiar a su partido. Y ahí entraron varios actores políticos que finalmente no le hicieron de emoción, pues porque les dieron sus concesiones y les dieron también a sus grupos. Y bueno, fue un pacto de los que sabía hacer Graco. Ya ves cómo maició al Congreso y maició a Juan de las Citas, pues. Grave, fíjate que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el pueblo, los pueblos, los diferentes estados, entidades federativas, es que sus gobiernos no sean verdaderamente idealistas y preparados para servir. Me llama la atención lo que comentas. Laura Ortega emite 14 concesiones, ¿no? Consciente de que ya había un problema, dice, no voy a generar más problema, y bueno, de alguna manera no genera mayor confusión, ¿no? Pero llegan otros y sin importarles el número, dice, voy a beneficiar a mis grupos, a mis incondicionales, y genera un caos en el mercado, en este caso del transporte, ¿no? Entonces, ¿qué problema es ese con cómo elegir buenos gobernantes y que el gobernante no llegue a enriquecerse a costa del bienestar de la gente, ¿no? Es un tema muy complejo, porque además la autoridad, entre comillas, el director de transportes o el secretario, todo el tiempo maneja que los corruptos son los líderes, que la corrupción se da por la mala prestación del servicio o el abuso del servicio, pero no lo regula. No lo regula porque, como tú dices, desgraciadamente, ellos, como lo vivimos, desgraciadamente, el transporte, y te decía al principio del programa, que se nos cortó de alguna forma, que el gobierno o los gobiernos, como los partidos, han visto en el transporte un botín político y económico, porque
te damos concesiones y recibimos dinero, pero además nos vas a apoyar en la campaña. Bueno, ahí está flamantes candidatos al gobierno del estado y a la presidencia municipal de Cuernavaca, ¿no? Un transporte gratis para el pueblo. O sea, nos usan por todos lados. Digo, afortunadamente hay gente que es consciente y que pues, se pone las pilas, y bueno, ahí está el caso de la federación que tiene Dagoberto Rivera, ¿no? Que le entró a ponerle en los camiones que están en esas agrupaciones el ataque a los diputados y a lo que se estaba haciendo mal en contra de la universidad, en contra del transporte, en contra de todo el mundo. Y bueno, y sirvió de mucho el apoyo que dio Dagoberto. Quiero reconocerle a Dagoberto ese apoyo, porque ellos, bueno, el apoyo, y además todo surge porque iban a meter el Morebús, que es otro negocio más que el gobierno de Graco estaba viendo. No sé si estés enterado que la ruta de la salud la presta Pullman de Morelos. Se supone que los camiones son del DIF, pero los manejan Pullman de Morelos. Entonces, el acuerdo que, según se dice, iba a hacer, era que quien iba a entrarle con el dinero para el Morebús era Pullman, y no con el dinero solamente para meter las unidades, sino el moche para que les asignaran a ellos la prestación del servicio. Y bueno, el problema del transporte es gravísimo, porque en el transporte, muy bien, muchas gracias. En el transporte lo que sucede es muy grave en relación al ciudadano. En el taxi, como no tiene control, hemos trabajado mucho porque haya una licencia única de conductor de transporte público de pasajeros. El asunto de SCT en relación al transporte federal, tú tienes que estar especializado en manejo de tráiler, de rabón, de transporte de turismo, cada licencia tiene una letra, ¿no? La A, la B, la B. Pero fíjate, a mí me llama la atención una cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de concesiones de transporte, yo he escuchado que hay líderes que tienen 10, 50, 100 concesiones. Eso de antemano me parece un acto verdaderamente fuera de sentido de democrático, y yo no lo creo correcto. En el momento en que una persona concentra más de 2 concesiones, ahí me parece que ya estás viendo un daño al bien general, por una parte. Pero por otro lado, también, ahora con el tema de la igualdad de género, pues a lo mejor lo correcto sería que la mitad fuesen mujeres, por ejemplo, y la mitad hombres, los dueños de las concesiones, por decirlo así. Pero mientras haya una persona que concentre muchas concesiones, ahí creo que debe de haber pues no lo sé, una reforma que no permita esa situación. Si salieron del pulpo camionero precisamente por esa superconcentración, yo creo que no se puede haber llegado, y estos gobiernos que han pasado no han hecho absolutamente nada por quitar esa injusta o irregular Es que todo se da, todo esto, mi querido Alex, es una situación que se le da muchas vueltas, pero no se llega a mucho. La ley dice que tú puedes ser concesionario, tener 3. No más. No más. Yo tengo 3 a mi nombre. Y puedo tener 3 a nombre de mi esposa. O mi esposa puede tener sus 3. O sea, como ciudadano mayor de edad y demás, tú puedes aspirar a tener concesión. Si tienes el vehículo, si reúnes las cualidades, y se puede hacer. Y con eso no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero hay muchas variables. Yo te hablaba de los Pullman como concentrador de dinero o de un negocio que pues tiene tanta capacidad económica, porque puede comprar el Morebús, ¿no? Pagar la iguala y hacerse cargo de comprar el parque vehicular. En el caso del taxi, la ley dice que solamente puedes tener 3. En el caso del colectivo, igual. Pero también en la ley existen las empresas particulares. Si tú tienes una empresa particular y tienes la capacidad económica,
tú le puedes pedir al gobierno que te concesione una ruta, por decir algo, Para la empresa. para 100 unidades. Wow. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el Pullman de Morelos, ¿no? Pullman de Morelos, me pareciera, o desconozco el tema a profundidad, pero acapara, por decirlo así, la ruta que va del Distrito Federal a Cuernavaca, ¿no? Y de Cuernavaca a Cuautla y de Cuautla al Distrito Federal. Pero la empresa es la que tiene esa concesión y no hay competencia en el tema, uno. Y dos, O se comen a su competencia. que eso ya es también una violación a la ley de competencia, porque ya surge lo que es la competencia desleal o el monopolio, ¿no? Bueno, yo creo ahí está el tema, por ejemplo, en los Pullman, que no es mi rama, es el transporte colectivo, y yo me dedico al taxi, pero bueno, igual, si estamos hablando de la problemática del transporte, está Estrella Roja. ¿Tú te acuerdas de Estrella Roja? Sí, no, pero ahora ya es parte de Bueno, pues es Pullman. O sea, le compraron a los dueños de Estrella Roja su ruta, su concesión. Entonces, en el asunto de los liderazgos que tú manejabas, que hay libres que tienen más de 100 y demás, el asunto no es fácil. No es fácil que tú puedas invertir en 4 carros o 5 carros o 100 carros. Es incontrolable tener tantos vehículos. No es tan fácil tener 100 concesiones o 20 o 30. Sí hay quien puede tener, yo en mi caso tengo 2, mi esposa tiene 2. Yo me dedico al transporte antes de casarme con ella, y bueno, pues finalmente buscamos la forma de... Y bueno, hay capacidad para 4. Pero, y si pudiera, tuviera más. Pero como está el asunto ese es lo que ha perdido la situación. Y hay líderes que tienen 10 o 15, no sé si tú te acuerdas, no eres de Cuernavaca, pero hay alguien que tenía incluso un balneario pequeño aquí dentro de Cuernavaca, que tenía 50 taxis. Tenía 50 taxis, pero lo hacía como negocio. Las 50 concesiones eran de diferentes gentes. Él metió 50 vehículos a trabajar, tenía sus choferes, tenía su grupo, pues. Y bueno, ahí era el encierro de los vehículos y demás. Lo hacía como negocio. No tenía 50 concesiones. Las rentaba. Y compró los coches, y él tenía ese negocio de los vehículos. Entonces, bueno, en las historias urbanas hay muchísimo que se puede hablar. Fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, de concesiones del Estado, porque el transporte público es una concesión del Estado, la concesión debe de resolver, me lo parece, problemas de desigualdad social y problemas de desarrollo económico. Es decir, el Estado le concesiona al particular para que éste dé un servicio que debería dar el Estado de acuerdo a la ley. Bueno, pues por eso se otorgan las concesiones, y también hay concesiones de televisión y de radio y de mil cosas. Bueno, pero el criterio para el otorgamiento de concesiones debe de ser un criterio de justicia, de igualdad, de democracia, de desarrollo colectivo, y no necesariamente ser un criterio de negocio para unos determinados grupos, que eso es lo que se ha venido dando en diferentes rubros de las concesiones del Estado. Que así se ha cambiado. O sea, a ese grado de corrupción se ha llegado. Pues digo, todo es un tema muy complejo, porque bueno, yo vengo del taxi desde los 16 años y he visto cómo ha cambiado y cómo se han desarrollado las cosas. Y el problema no es de quien acapare o no concesiones. El problema es de la ley y de los gobernantes. No sé, yo te digo, al transporte lo ven como un negociazo político y económico. Y lo manejan de manera tal que el responsable siempre sea el concesionado, o el que tenga más de 3, o el que, porque la autoridad no es capaz o no le interesa resolver. Ahorita yo te hablaba de las licencias. Hay en el servicio público, entre comillas, de taxi, gente que aprovecha que cualquiera puede entrar al negocio con una licencia de chofer, o sea, ser conductor. Y en el taxi te encuentras drogadictos,
secuestradores, asesinos, robo casa habitación, robo de vehículos, robo de autopartes. Tú los encuentras. Tú como dueño no lo sabes. Tú le das empleo a Enrique Rodríguez. Oye, vengo a pedir mi chamba, aquí está mi licencia, mira, y aquí está mi parte no penal. Ah, pero aquí está el coche, son tanto de cuenta. Te lo rento en 250 por 24 horas. Ok, sale, nos vemos mañana. Aquí está tu cuenta todos los días. Pero en vez de dedicarse a trabajar, muchos a lo que se dedican es a robar, a secuestrar, a todo lo que tú quieras. No es un porcentaje muy grande, pero sí hay mucha gente que ve el taxi como una oportunidad, porque andan en la calle circulando y nadie repara, pues es un taxi, está trabajando. Si te para un taxi aquí afuera de tu oficina, tú ves un taxi afuera de tu oficina, ese es un taxi, está esperando a alguien, y no sabes si te está cuidando, a qué hora sales, a qué hora llegas. Pero es porque la autoridad tampoco no tiene el cuidado de hacer, por ejemplo, yo te decía la licencia única. Eso no nos va a salvar, no se va a acabar. Porque si no, nos van a agarrar como el otro Obrador, ¿no? Ah, es que ya estás dando eso, ya. Cuando sea la licencia única de conductor, se tiene que acabar. Se tiene que acabar con muchas cosas, pero una de las armas que hay es, tú vas a trabajar en el taxi, sí. Tu licencia de chofer te la voy a cambiar por conductor de transporte de pasajeros. Y te tengo registrado en un padrón. O sea, en el taxi hay... Y eso no hay. No existe. O sea, tú vas a transportes y a la Secretaría de Movilidad, y si tú preguntas, tú pídele por escrito a la Secretaría de Movilidad el número de licencias de chofer expedidas en el Estado. Te va a contestar porque va a haber su padrón de pagos de quienes están vigentes. Hay 300,000. No hay 300,000 taxis. Hay 300,000 con licencia de chofer. ¿Quién de esos se metió a un taxi a trabajar y robó o asaltó o hizo esto? Pues quién sabe, son 300,000. Pero tú vas y me preguntas, oiga, a ver, ¿cuántas licencias de conductor de transporte de pasajeros existen? 6,000. De 300,000 a 6,000 tú reduces tu campo de acción para buscar. Y te vas a poner, digo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que sería más fácil. Claro. Además tener una regulación de la calidad del servicio, ¿no? Así es. Y además también, ¿por qué digo esto? Mira, porque... ¿Y eso no se le han propuesto al gobierno? Yo tengo desde el 94 solicitando que se haga la licencia única. Y no, bueno, en el mismo decreto del 1 de enero del 14, Graco, después de estar jodiendo con la licencia única, también lo incluye. Lo que hacen es tu gafete. Sí, tu gafete, pero tú no todos los operadores tienen gafete. Y el problema es que los gobiernos, como los quieras ver, por donde sea, solamente ven en el transportista, en el caso del transporte, pues una entrada de dinero. Entonces, bueno, si tú puedes tener licencia, gafete, identificación y por cada una te voy a cobrar, la ley dice que tienes que tener esas tres. Si no traes una, móchate. Entonces, una licencia de conductor y se acabó. Claro. Porque los demás es una forma de... Extorsión. Ahorita, por ejemplo, subieron una fotografía, bueno, y te voy a hablar de ese punto. Ahorita hay alrededor de 3,000 vehículos, 2,500 con permiso, vencido. El 30 de septiembre salió Graco, solamente lo dieron hasta esa fecha. Y de esos 3,000 permisos, unos son buenos y unos son chuecos. ¿Por qué? Porque unos corresponden a las concesiones que no entregó las placas Graco por poder meter esos permisos que dieron en las campañas de Meseguer y de su hijo 18, 15 y 18. Era una forma de disfrazar todo lo malo que había. Bueno, yo tengo un permiso por unas placas que no te he entregado, que están legales, pero a mi cuate le doy un permiso de unas placas que no existen, pero que yo autorizo a que circulen. Bueno, ahorita se venció ese permiso. La autoridad que está llegando no ha actuado de manera que
pues se acabe con el problema. Pero ya empezaron a tener vehículos por permiso del CID. Y ese negocio va a ser para los grulleros y para los policías de tránsito. No para los policías de tránsito, para los rateros. Así, mira, en el taxi, yo estoy diciendo aquí que quede muy claro que hay gente nefasta, pues. Así como en los partidos y en el gobierno y en todas las áreas. O sea, yo hablo del taxi, pero tú te encuentras, perdóname, amigo, tú vienes de traje. Hay un montón de gente con traje en las oficinas del gobierno que está robándose todo lo que puede. Ahí está Peña Nieto. O sea, yo estoy señalando en el asunto del taxi, pues porque a eso me dedico y bueno, es una realidad. Pero la realidad es que en las oficinas de tránsito, en las oficinas de gobierno, en las oficinas donde tú quieras, existe la corrupción. Entonces es un tema que nos ha hecho que hagamos luchas y que busquemos gente decente para empujarla a un puesto de elección popular, por ejemplo, ¿no? Pero eso ha sido un gran problema, porque, por ejemplo, a la hora de que los partidos proponen a las personas para los cargos de elección popular, también hay ahí una serie de acciones discrecionales en donde se venden las mismas candidaturas. Esa es una parte, mi querido Alex. Mira, el pueblo no elige a sus candidatos, los eligen los partidos. Desde que el PRI elige a Juan Pérez para ser presidente municipal de Cuernavaca, y es tu única opción, el PRI pone a Juan Pérez, el PAN pone a Pito Pérez, el PRD pone a Galloso, el Morena pone a Juanita. Los pusieron ellos como sus candidatos para que tú les des el voto. ¿Cuándo los elegiste tú? No, en ningún momento. En ningún momento. Más, entonces tienes la... No solo eso, ni siquiera fueron parte de un proceso o procedimiento de selección. Por lo que tú decías, les vendieron las candidaturas a muchos de ellos. Entonces, el problema no solamente es el taxi, es la falta de valores de la clase política, la falta de valores de los ciudadanos que nos hemos ido corrompiendo, porque además, digo, yo estoy señalando situaciones por las que estoy buscando que cambien. No estoy libre de pecado, yo también me he pasado un alto, yo también he visto cosas y me he quedado callado. Pero cuesta mucho trabajo. A nosotros algunos nos cuesta mucho trabajo quedarnos callados. Y incluso yo he perdido la amistad o algo con los cuates porque finalmente, bueno, pues se van a un partido o están buscando. Es como los amigos que te invitan a una campaña política, ¿no? Oye, voy a ser candidato, sí. Y al final de cuentas, todos los que se acercan con el que va a ser candidato, que van y le echan porras y demás, cuando se acaba la elección le dicen, ¿y yo qué? ¿Qué me va a tocar? Ya tuve la campaña. Se ha visto la política como un negocio, la administración pública es un negocio, y bueno, por donde le veamos, estamos jodidos, y está jodido más el pueblo que no tiene no es líder de transporte, no es líder de grupo, no está en una asociación política, no está en un partido, y es el que trabaja. Te voy a poner de ejemplo aquí la del estacionamiento, ¿no? Todos los días viene, trabaja 12 horas, 8 horas, 10 horas, no sé, ¿y a qué hora se va a la grilla? ¿O tendrá sentido de la grilla? O sea, mucha de la ciudadanía no está metida porque además no le queda a nadie. Yo voy de traje o voy de mezclilla o como quiera que sea y les ofrezco, oigan, voten por mí porque voy a cambiar el estado. Bueno, esos son muchos temas. Yo te hablo del tema del transporte, que la verdad no es posible que camine así. Mis compañeros me dicen, ya deja de meterte en líos, mejor que te den un paquete de concesiones, ya cálmate. Eso me dijeron hace, ¿qué te gusta? 7 días en transportes. Pero no, yo voy, ya paraste lo de la reasignación de concesiones, si tú sabes esa, ¿no? Gente de Graco, de los permisos que dio fuera de la ley a los que anduvieron en su campaña, tanto en el 15 como en el 18, como no les podía cumplir porque supuestamente no se podía. Vieron quién no estaba al corriente con sus pagos, porque es un tema larguísimo. Vieron quién no estaba al corriente con sus pagos de su tarjeta de este año. Dijeron, a ver, las placas viejitas, son de un señor que tiene 70 años.
y no va al corriente. A ver, cuando venga a pagar ya no son suyas. Te lo voy a resignar al que traía el permiso que anduvo ahí aplaudiendo en la campaña. ¿Sí te acuerdas que anduve yo por ahí con una manta en el Congreso y señalando? Y hay pruebas de ello, pues. Entonces, es una situación grave. Yo espero que quien es ahora secretario, Víctor Mercado, pues le ponga todo su corazón. Víctor Mercado ya estuvo ahí en el tema, ¿no? Del transporte. Estuvo, ¿Y resolvió algo? no, fíjate nada más que mucha gente dice que Víctor Mercado tiene mucha experiencia en transporte. Víctor Mercado tiene mucha experiencia en la administración de la Dirección de Transporte Público, de transporte particular, y obviamente también le tocó la colita en el gobierno de Sergio Estrada en el transporte público, que su gente llegara ahí como directores. Entonces, sí saben qué es lo que maneja la Secretaría en este momento. La expedición de placas particulares, de licencias, de placas de servicio público, de tarjetas de servicio público, y las concesiones, pues, y el particular. No maneja nada más. La Secretaría de Movilidad, el transporte colectivo, o sea, todo lo que se refiere a tener un registro de los vehículos que circulan en el Estado, en la modalidad de transporte privado y de transporte público. En la panza de transporte público, yo creo que Víctor no tiene tanta experiencia. Sí sabe, o sea, todo el mundo sabe del transporte, pero como tú dices, algunos desconocemos cómo funciona. Él tiene idea, claro, estando en la Dirección de Control Vehicular, tiene idea, porque le ha tocado vivir las buenas y las regulares, ¿no? Ahorita, nada menos, la semana pasada, el viernes, vino un amigo de México y me dijo, oye, necesito unos trámites de mi carro particular, son 2. Pues ahorita está, cambió el gobierno, ahorita no deben estar dejando que robe nadie, y si llevas tus papeles en orden, va a salir. Le hablé por la tele, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Me cobraron 500 baros por cada uno. O sea, no con esto quiero decir que está llegando, está haciendo lo mismo. No pueden haber cambiado el personal de un día para otro en un mes. Pero eso lo tienen que cuidar, porque no es posible que tú pagues lo mismo que pagas de los derechos al gobierno, te lo quiten de mordida. Pero es una de cosas graves en el transporte, tanto privado como público, que está grueso, ¿eh? Ahorita te digo, ya empezaron a tener los carros. ¿Sabes cuánto le van a cobrar a los carros que van a tener? La grúa, la multa por permiso vencido. En cierta forma es una manera de hacer abuso de autoridad, ¿no? Pero el asunto es que las autoridades te van a entregar porque traes un permiso vencido. Eso les va a dejar dinero a la administración. Le va a dejar dinero al de las grúas y le va a dejar una entrada al erario. Pero le va a dejar más dinero al presidente municipal en turno o a quien tenga ahí. Porque a ver, salte en Zapata, porque acá ahí me acaban de mandar la infracción del vehículo que acaban de detener. En Zapata, a ver, háganme un retén en los 4 puntos de salida de Zapata. Taxi que traiga permiso vencido, adentro. Y si no, de a 1000 y lo reportan. O sea, es una forma de seguir explotando la ilegalidad, entre comillas, que fomenta el mismo gobierno. Los vehículos que circulan con permiso vencido son de placas que ya le pagaron al gobierno, de vehículos que tienen registrados. Entonces, la situación de corrupción para Morelos está dificilísima, y el asunto es que necesitamos hacer que se acabe, pero necesitamos entrarle todos. El asunto es que la gente, como lo que decía yo de la señora del estacionamiento, pues tenemos que invitarlos a primero que sepan de qué se trata, o sea, qué es lo que vamos a pelear, y otros que vean que si no se meten, bueno, todo esto que estamos hablando desemboca en una sola situación, bueno, en una situación, inseguridad. Te roba el policía, te roba el director del área de transportes, te roba el de ayuntamiento, te roba
Pero además de eso, te secuestran, te roban en tu casa, te roban en el vehículo, te asaltan. O sea, es una situación que como tenemos tantos problemas, pues bueno, ahorita tenemos la bronca de lo del aeropuerto, ¿no? Mientras la gente está en lo del aeropuerto, secuestraron a fulano, mataron a sultano. O sea, tenemos un problema, o sea, tenemos problemas muy graves y el asunto es que, bueno, primero fue que bueno que los ciudadanos en el país decidieron darle el voto a Andrés Manuel, como lo hicieron aquí con Guzmán. Y el voto no es porque ellos sean los salvadores del país o del Estado, es porque estamos hasta el gorro de tanto. Es un país riquísimo, Alejandro, pero todo nos ha movido aquí con corrupción, ¿no? Es dinero de que no se paga impuestos, es una forma pues de seguir lucrando lo más que se pueda y de que existan líderes que tengan 100. Pero mira, en el asunto del liderazgo, como se maneja, que la autoridad es la que tuviera que regularlo, es, tú quieres prestar servicio público de transporte de taxi, tienes la capacidad, sí. ¿Quieres poner una empresa? Sí. Haz tu empresa, haz el protocolo, págame por las 100 concesiones, enséñame los carros y con permiso dar buen servicio. Así está, ¿eh? No se ha hecho porque dice la ley que pues, solamente puedes tener 3, pero como empresa, No hay bueno, limitante. pues ahí está Uber. Qué interesante ese tema. No. Y yo acabo de proponerle al secretario de Movilidad que nos permita trabajar con las concesiones de taxi en vehículos como el Uber, de colores, sin los logotipos, y que podamos estar dentro de la ley con vehículos con concesiones, que la autoridad tenga conocimiento y que los que quieran meterse a eso, bueno, pues se van a ir a un radiotaxi, o van a hacer sus propios clientes, o van a visitar clientes, se van a comprometer a dar un buen servicio porque si no, no van a comer. Y eso cambiaría mucho el problema que tenemos ahorita de la saturación. Claro. Pero, no. Les hace falta, al gobierno le hace falta quizá capacidad de escuchar, ¿no? Le falta voluntad. Le falta voluntad y le sobra soberbia. Y no me refiero a me refiero al gobierno en general en muchas áreas. Ahí están, perdóname abogado, pero ahí están los magistrados, ¿no? En la Suprema Corte. ¿Tú has visto que alguien trabaje? Bueno, yo creo que hay mucha gente en Morelos, abogados que tú conoces, tú mismo, que se la pasan revisando expedientes todo el día, ¿no? O viendo cómo van a llegar los expedientes. ¿Cuántos crees que pueda trabajar más el magistrado presidente de la Suprema Corte que tú? ¿Cuánto? Pues no todos tenemos determinadas horas en el día, no hay más. Pero ¿tú crees que él vaya a resolver mucho más a favor del pueblo por lo que se gana? ¿O tú resolverías igual? Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que es el plan de justicia, claro, ¿no? De ley, ¿no? De que no es un asunto de más o menos salarios, sino es un asunto de convicciones sobre la justicia. Así es, y ese no tiene precio, por un lado, y por la otra no es posible que tú lleves un asunto en donde quieras que se imparta la justicia y se aplique la ley, porque lo que hacen los magistrados no es otra cosa más que vigilar el cumplimiento de la ley. ¿O qué hace la Suprema Corte? Revisa que los actos que se tachan de inconstitucionales por alguien, lo sean o no, lo determina si es o no inconstitucional. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿no? Solamente vigila que se cumpla la norma. Y por eso ganan tanto dinero. O sea, ¿no te parece vergonzante que un magistrado gane tantísimo dinero? Y que un maestro gane 12,000 pesos al mes y que tenga que irse a la sierra, y eso sí tiene un salario. O que un médico del hospital tenga un salario de 7,000 pesos al mes o de 12 si quieres, y que tenga que salvar vidas y que además también lo demanden si la regó en algo, o si X o Z. Y que él exponga pues todo su esfuerzo y demás, y gane 12,000 y aquellos servidores públicos ganen 600, 700,000 pesos al mes.
Pues sí, eso sí. Lo cierto es que al menos debería de haber un foro de debate o muchos foros de debate ya en el Congreso mismo sobre este tipo de situaciones, ¿no? Porque, pues sí, de antemano son salarios altísimos y que, pues, algunos magistrados, incluido ministros, incluido, por ejemplo, el ministro Cosío, pues defienden que ese monto, pues, les ayuda a ser decentes, ¿no? A ser honrados. Y pues, mira, hay programas que se ven, que lo ven los jóvenes y que, bueno, uno quisiera, bueno, he estado en programas donde se habla con groserías porque saca uno todo el coraje, que dices, tu hijo, no es posible, pues, que puedan argumentar eso. Bueno, él dice que las mejores personas, los mejores abogados y abogadas de esa manera se estimulan a participar en el Poder Judicial y dejar de hacer otras cosas para dedicarse a servir al Estado, pues, mexicano, ¿no? Entonces, pero bueno, pues son argumentos que habría que debatir si son o no viables, si no son o no válidos, en un México en donde hay tantas desigualdades, tantas carencias, y en donde, pues, el precio y el costo de la justicia, pues, se ha vuelto muy alto, quizá, ¿no? Quizá, y habrá quien diga que no, que es bajo, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Y son muchos temas, y mira, yo, digo, no por otra cosa, sino, mezclamos muchos temas. Yo no tengo ninguna preparación más que la primaria, y tú eres abogado, eres maestro también, ¿no? Bueno, pero todos vamos en el mismo camino, o sea, todos tenemos que trabajar para comer, todos pagamos la luz, la renta, el agua, todos tenemos que hacer algo, y bueno, y no porque tú tengas una maestría y yo no tenga nada, o igual la del estacionamiento, pues a lo mejor es profesora, pero como no tiene trabajo, pues, hijo, no nos tratamos como iguales. Tenemos un país no solamente de desigualdad en relación a la preparación y a la economía y demás. Somos un país en el donde tú tienes un título y eres bien picudo, ¿no? O te sientes bien picudo. Y hay memes hasta que dicen, hijo, tú que eres abogado, sácame un tamal del bote, ¿no? O sea, porque no sirve ni siquiera para sacar tamales del bote. Digo, viendo así, bueno, ¿cuántos jóvenes? Fíjate nada más que, digo, nos metemos en tantas cosas, y yo hablaba de la preparación y demás, porque aunque yo me dedico al taxi, y tú eres abogado de leyes y demás, y vemos cosas diferentes, ¿cuánto nos hace falta conocer de transporte, de ley, de medicina, de la flora y fauna? Fíjate que ese es un tema muy interesante, y quisiera con esto pudiéramos ir concluyendo, pero es cierto, los temas en donde actúa el ser humano son muchos y para eso se va especializando. Yo creo que pocas personas saben más que tú del tema del transporte en Morelos, y así hay una persona que sabe mucho de agua, el tema del agua y la defensa del agua en Morelos, y hay quien sabe de la defensa de los árboles, y hay quien sabe de las minas, de los derechos sociales, hay quien sabe del tema de la gobernabilidad, etc. Entonces, por eso es que es tan indispensable que el gobierno tenga en la titularidad de los diferentes cargos a personas que sí saben de su tema, pero que son probadamente capaces en el tema en dos sentidos. Uno, la especialidad, ¿no? Por ejemplo, que queremos pensar que quien va a dirigir el agua, ¿no? O Zapag, o cualquiera de las instituciones dedicadas al agua, pues sea un especialista, un ingeniero en hidrología, un tema el tema especializado en ello. Especializado, pero además que tenga otra característica, que sea una persona moralmente intachable, es decir, que sea ético, que no vaya a encaminarse a hacer una serie de negocios a costa de la sociedad civil. Y esas dos características yo creo que sí se pueden medir, sí se pueden evaluar, y sí tiene derecho la sociedad, sí tiene derecho el pueblo a tener los mejores gobernantes posibles. Hijo, te digo que, ¿sabes? O sea, el tema o los temas dan para mucho. Yo creo que había que hacer cápsulas con diferentes temáticas, en donde no nos abríamos como ahorita nos estamos abriendo a un montón de temas, nos brincamos de uno a otro, porque te vas metiendo y vas señalando que lo que impera en este país es la corrupción, y en donde la política se ha visto como un negocio.
Y tú hablabas de todos somos iguales y demás, y yo también hablaba de eso, y dices, bueno, a ver, espérate, pues si yo soy amigo de Cuauhtémoc, que no me la vaya a dar de director de salud, porque yo sé de taxis, sé de transporte, conozco algo del transporte, no al 100%, pero sé de transporte. Entonces, si a mí me la va me la da de secretario de salud, pues pobres de los pacientes, ¿no? O pobres de los doctores que tienen que lidiar con un baboso que no es conocedor de la materia, ni en la administración ni en salud, y pues nomás porque es amigo de Cuauhtémoc, pues ahora es de salud, o en todo, en donde tú me digas, pero no solamente es el tema de Cuauhtémoc, es el tema de Graco, es el tema de Antonio Riva Palacio, el tema de creo que lo único que se salva de toda la bola de hijos desobedientes, con el respeto que merecen las señoras que los trajeron al mundo, fue don Lauro. El más decente, pues, don Lauro. Porque de toda la caterva de carajos, yo no. Ay, mira, no podemos hablar de que somos amigos de unos y amigos de otros, porque finalmente con algunos solamente nos conocemos porque vivimos en la misma ciudad, porque el trabajo nos haga confluir, pero amigos no tenemos muchos, conocemos a mucha gente y nos respetamos como conocidos, pero hay cada hijo, yo conozco muchos, o sea, tengo muchos conocidos con los que a veces me siento a tomar un café y dices tú, ¿cómo puede ser tan cabrón? Perdón por la expresión, pero ¿cómo puede ser? Y te puedes sentar con ellos. Y el asunto es que te sientas con necesidades a veces, y el problema es que la gente nos tasa a todos por igual. Si del Cancún dicen que es un líder vendido, que ya es millonario, y que no sé qué, y te ven conmigo a decir, no, pues anda con ese. O al revés, no, yo no sé si tú le hayas hecho algún jale legal a alguien que consideran un mafioso, ¿no? Ah, mira, el abogado, el Cancún, mira con quién está sentado, con el que defiende delincuentes, ¿no? O sea, es muy fácil como sociedad etiquetar, pero además es muy fácil para los que están lidiando a ver cómo joden, a ver cómo le echamos encima al Cancún, o a Smith, o a Aragón, o a Paredes, o a quien sea. Nada más cosa de que suben algo, así planteado con toda la maquiavelidad del mundo, pues para que la gente empiece a tomar partido. O para que le des un punto que sirva como un desfogue de la vida de presión. Pero no nos informamos. Sí, yo creo que la sociedad necesita espacios de expresión, necesita espacios en donde opine, y seguramente van a venir habrá críticas favorables o no, pero hay que mantener siempre el impulso para que la población piense. Si tenemos una población que piensa, es una población que está en el camino de la libertad, porque no va a haber libertad sin pensamiento, sin crítica, sin análisis. Sí, fíjate que habría que concluir, ¿no? De alguna manera. Bueno, no todos podemos hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Claro, por supuesto, y sigamos en este camino. Bueno, pues muchas gracias. Pues ahora sí que gracias al espacio que de alguna manera estamos abriendo, y yo no tengo toda la razón. A lo mejor tengo el 10%, pero pues sumémonos a traer las razones a la mesa y vamos a buscar que salgan las cosas. Claro, sí. Esa es lo que se podría hacer. Adelante, gracias.